El área de las ciencias sociales en la educación básica y media. Generalidades. Los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, donde surge la primera inquietud, que ésta surgió de la reflexión que se pudo establecer y definir la función de cada uno de ellos, alcanzando el área de la educación básica y media, donde el área de la educación básica y media es importante y se busca que los diferentes conceptos básicos, como métodos y técnicas de las diversas disciplinas que forman las ciencias sociales, donde se aprende a manejar y seleccionar las fuentes para un buen conocimiento histórico. Aunque no sea gráfico, debe manejarse elementos claves de cartografía, lo cual aporta fundamentalmente en el área donde se busca y se estudiará en cualquier escuela, colegio del país, que se va a aclarar lo básico que se debe manejar de las ciencias sociales. La educación es un conocimiento de comprensión, capacitación para vivir activamente. En ella encontramos ayudar, formar, proporcionar, pretender y ayudar. Ayudar. Ayudar a comprender la realidad nacional, sea el pasado y el presente para la transformación de la sociedad. Formar. Formar hombres y mujeres que participen activamente y positivamente en la sociedad, para la conciencia crítica, social, respetuosa en los diferentes medios del país. Proporcionar. Proporcionar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes. Pretender y ayudar. Pretender y ayudar a los ciudadanos a la nueva construcción que plantea la educación, el conocimiento de ciencias y el mundo laboral. El MEM. Es importante señalar que el MEM está convencido todo el aparato educativo, desde todas las áreas que sustentan los diferentes círculos del país, donde se debe tener una formación integral y holística, donde se reconocen las dimensiones señaladas tradicionalmente, las asignaturas que implementan las ciencias sociales para la afinidad temática. Sin embargo, el MEM en la educación básica y media es importante y necesariamente para formar conceptos básicos y métodos técnicas propios para las diversas disciplinas que conforman las ciencias sociales. La revisión y sintetizar estos documentos donde se permita la educación unos fines y unos objetivos como, primero, que los estudiantes afronten de manera crítica y creativa el conocimiento científico, tecnológico, artístico, humano que se produce. 2. Que los estudiantes adquieran y generen conocimientos científicos, técnicos para el contexto mundial. La construcción escolar y el diseño curricular del país. Es la estructura desde hace 10 años donde la Constitución Política, a partir de la Ley General 115, se estableció que la autonomía y el gobierno escolar del Plan Decenal de la Educación promueve facilitar los diferentes avances a nivel educativo, los ámbitos curriculares, pedagógicos, didácticos, que permiten unos mayores logros y donde las o los estudiantes que se plantearon después de estas propuestas innovadoras responden a las perspectivas señaladas en la Constitución, la Ley General y el Plan Decenal. En la actualidad no es extraño encontrarse en instituciones rígidas jerarquías que impiden que los estudiantes, profesores que participen en su posición y decisiones, establecimientos donde aún se desarrollarán currículos básicos, exclusivamente en temas que poco o nada se relacionan en la formación y la promoción de los ciudadanos responsables y participativos. Las propuestas que promueven este tipo de aprendizajes se niega que los objetivos fundamentales de la educación es conocer, entender el mundo que lo rodea, donde las personas aprendan antes de lo que necesitan como las urgencias de lo que quieren saber en una misma perspectiva.
También afirmar que las consecuencias es todo aquello que les resuelve y que les permite mencionar. El MEM tiene claro que una de las disciplinas sociales al conocimiento y comprensión del mundo, dando la visión más clara de un pasado, de un presente y de un futuro. Sin embargo, trasladar la estructura de disciplinas como enseñanzas en las universidades, en los ámbitos de la educación básica y media. Desde la reforma del 84, es común referirse en el área denominada ciencias sociales. Del mismo modo, los textos que titulan ciencias sociales integradas. Sin embargo, los enfoques que se usan en las clases y con los cuales se absolutamente aislados, además se debe organizar el mundo desde un determinado ángulo de visión, donde hace referencia a las estructuras complejas, abstractas, a procedimientos y conceptos que ejercitan, crean, transforman el pensamiento y la percepción de la realidad, los cuales no necesariamente son manejados por las estudiantes o por los estudiantes de primaria, secundaria y media, debido al desarrollo cognitivo. Desde hace 10 años, la promulgación de la Constitución Política, pero especialmente a partir de la Ley General 115, donde estableció la autonomía y el gobierno escolar, donde el plan decenal de la educación se pensó en promover y facilitar los grandes avances de innovaciones a nivel educativo del país. Estos documentos, que se definieron más políticas claras para la educación, busca impulsar desde la base los cambios significativos en los ámbitos curriculares, pedagógicos y didácticos, donde se permitirá unos mayores logros, y los estudiantes podrán desarrollar en un libro, de Colombia al filo de la oportunidad. En la actualidad, no es extraño encontrarse instituciones rígidas, jerárquicas, que impiden a los estudiantes o profesores que discutan sus posiciones, decisiones en los establecimientos que se desarrollará los currículos basados exclusivamente en temas un poco nada más y nada menos relacionados en la formación y la promoción de los ciudadanos y ciudadanas responsables, críticos y participativos, porque se estructuran dentro de las asignaturas que se piensa que la educación integral de basadas en temas cuando ya están de acuerdo a la escala mundial, donde se compone lo cognitivo no es lo único que se debe responder en la educación. ¿Dónde queda la formación y participación de la vida en el trabajo para los grandes cambios que sucede a diario en el mundo? Donde las propuestas curriculares en Colombia y en el mundo no son estructuradas desde los aspectos o temas contenidos que frecuentemente se ha hecho en las bases de la disciplina de la historia, a menor grado de la geografía, que allí también hay problemas de diferentes procesos de enseñanza y aprendizajes que es pertinente mencionar. El MEM tiene claro que aporta a una de las disciplinas sociales en conocimiento y comprensión del mundo, dándonos una visión clara de un presente y de un futuro, trasladando las diferentes estructuras de enseñanza en los ámbitos de la educación básica y media, conversando su lógica interna al mejor de los casos del mismo, de modo y similar como se trabaja debido a la dinámica disciplinaria, no necesariamente debe corresponder al aprendizaje de los niños y niñas que estudian. Un conocimiento disciplinar, a pesar de la organización del mundo de un determinado ángulo de visión, son estructuras complejas abstractas, procedimientos de conceptos que ejercitan y crean la transformación de la percepción de la realidad, los cuales no necesariamente son manejados por los estudiantes de primaria, secundaria y media, donde las críticas más importantes en el plano didáctico-pedagógico se hacen en la literatura especializada, las propuestas curriculares basadas en las asignaturas aisladas,
en la lógica interna de las disciplinas de la educación básica y media son: 1. Conceder una insuficiente atención en los intereses a las o a los estudiantes que deberían ser punto principal de cualquier programa educativo. 2. Las o los estudiantes tienen grandes dificultades para establecer los nexos entre diferentes saberes disciplinarias, dedicadas a grandes estructuras y memorizadas de la información. El descuido de otras capacidades intelectuales que apenas son estimuladas. 3. Que no tienen en cuenta las experiencias correctas y previa de las o de los estudiantes. Son niveles de comprensión, los modos de percepción y aprendizaje individual, donde no favorecen los conflictos sociocognitivos, promoviendo un trabajo intelectual casi exclusivamente menor porque no se entiende que los que estudian, es decir, se anula la posibilidad de aprender el objetivo educativo y definido.